Buenas tardes, amados de la iglesia, otra vez congregados en torno al Señor y a su palabra. Hoy tenemos la continuación de lo que comenzamos hace 8 días, el proceso. Y vamos a empezar leyendo la misma palabra de hace 8 días, Deuteronomio 32, versículo 15. Deuteronomio 32. Dice así: pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador, y lo vio Jehová y se encendió de ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Gracias, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú personalmente llevando tu palabra y tu revelación de esta palabra a cada uno de los corazones de tus hijos. Amén. Estamos hablando entonces del proceso. Voy a hacer un breve recuento de lo que vimos hace 8 días por si alguno se lo perdió y para encajar e hilar. Estábamos leyendo el capítulo 32 de Deuteronomio, es el cántico de Moisés. Está Moisés todavía en el desierto, pero está llegando ya a la tierra prometida. La primera generación del pueblo de Israel, que había salido a 40 años atrás, había muerto. Y estaban los hijos. Por eso la ley del Éxodo, cuando estaban en el Sinaí y que el Señor se la dio a Moisés, tenía que repetirla con énfasis al final porque eran otros los que la estaban recibiendo. Eran los hijos de la primera generación. La primera generación no había entrado, ya lo sabemos. Sabemos que desde que salieron hasta que llegaron a la tierra prometida fue un proceso. Hablamos de que tenemos un Dios de procesos, no un Dios mágico. Y que ese proceso el Señor lo utiliza para enseñarnos a poder administrar como Él quiere la promesa. Vimos una definición muy linda. Una promesa es un estado al cual Dios te quiere llevar, pero que te lo dice con anterioridad. Si Él quiere llevarte a la prosperidad, con anterior te dice: yo te voy a hacer próspero. Si Él quiere llevarte a las naciones, en su visión, Él te dice con anterioridad: yo te voy a dar las naciones. Si Él quiere llevarte al monte de las artes, desde el comienzo dice: te prometo que vas a ser luz en las artes. La promesa es el lugar donde Dios quiere llevarte, pero que te dice con anterioridad. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere prepararte. Hablamos que Adán y Eva recibieron desde que nacieron, desde que fueron formados por Dios, recibieron el Edén y no lo supieron administrar. Pecaron, lo despreciaron y fueron expulsados. Si nosotros queremos conservar, no solamente alcanzar la promesa, sino conservarla, que es lo más difícil, no regresar, no volvernos atrás, tenemos que aprender a conservarla. Y eso solamente el Señor te puede enseñar, solamente me lo puede enseñar Él a mí. Hablamos del ejemplo de Abraham, que a los 75 años recibió la promesa del Señor, pero solo la empezó a ver 25 años después, fue procesado. Hablamos de José. Les decía que es un ejemplo precioso. A mí me fascina la vida de José, yo sé que a ustedes también. En donde José duró más de 13 años desde que fue vendido por sus hermanos. ¿Recuerdan? Que fue comprado y vendido como un esclavo.
Lo compró Potifar, y Potifar lo tuvo como administrador de su hacienda hasta que la esposa de Potifar lo acusó injustamente de quererla acosar y violar. Y él, aunque huyó de ella y no quiso hacer daño ni hacer mal, le huyó al pecado, de todas formas fue llevado a la cárcel. En la cárcel fue procesado, pero también tuvo la gracia de Dios, siempre tenía la gracia de Dios. Pero fue procesado cuando fue vendido por sus hermanos. ¡Qué dolor! Fue procesado durante ese camino como esclavo. Cuando llegó y fue vendido a Potifar, fue procesado. Cuando trabajó en la hacienda de Potifar, en sus pertenencias, también fue procesado. Cuando fue engañado por la esposa de Potifar y fue acusado injustamente, fue procesado. Cuando llegó a la cárcel, fue procesado. Y luego el copero que estaba preso recordó muchos años después que había sido libertado y que José había pronosticado eso por un sueño que le había contado. Y cuando Faraón tuvo sueño, José le dijo qué quería decir ese sueño. Y José le dijo: tienes que conseguir a alguien que sea prudente y sabio. Y el Faraón dijo: pero ¿quién más que tú, que tienes al Espíritu de Dios, eres prudente y sabio? Y fue cuando José pasó 13 o 14 años después de ser un hijo envidiado y repudiado por sus hermanos, a ser el segundo a bordo en la nación más grande de la tierra conocida en ese momento. Fue procesado, y cuando alcanzó el número 2, cuando alcanzó la cima, supo administrar de 1000 maravillas la tierra de Egipto. Tanto que pudo llevar a toda su familia, acá 70 personas, y el faraón le dio la mejor de las tierras, la tierra de Gosén, ¿recuerdan? También hablé de Noé, que duró más de casi 100 años, aproximadamente 100 años fabricando el arca. Moisés fue procesado para poder sacar al pueblo. Moisés fue procesado durante 80 años para sacar al pueblo, y por 120 años para poder morir en paz. Porque los primeros 40 años fue criado en el palacio del faraón y fue educado casi como un príncipe, con las vestiduras, con los privilegios, con los conocimientos, con el alimento del príncipe. A los 40 años, perseguido ya por un crimen, y se fue para el desierto y duró otros 40 años en el desierto, porque parte del proceso a veces es tu desierto. Él no sabía por qué estaba en el desierto. Él allí se casó, allí se volvió un pastor de las ovejas de su suegro, pero fue procesado, y al final de esos segundos 40 años fue cuando el Señor se le apareció en esa zarza ardiente, y él decía: pero ¿por qué a mí? Yo no sé, además yo soy tartamudo. Y después, cuando el Señor le empezó a mostrar sus maravillas, él empezó a entender para qué había sido preparado. Y transcurrieron 40 años en el desierto. No conoció la tierra prometida sino de lejos, pero murió en paz. Murió en paz. 120 años fue procesado, pero para sacar al pueblo de Egipto, 80 años. En Cristo siempre somos procesados, siempre. ¿Para qué? Nosotros nacemos como bebés, tenemos que crecer y madurar. Pero si nacemos como bebés, tenemos que alimentarnos de leche espiritual. Pero llegará el día en que debemos alimentarnos de vianda. Porque el curso lógico que tenemos todos es nacer de bebés, pero ir creciendo. Ir creciendo. Por eso recordaba que en Tierra Nueva, el proceso de crecimiento y la escuela que tenemos, que llamamos Sembradores, está desde Sembradores 1 hasta Sembradores 7. Y después de Sembradores 7 seguimos con posgrados, porque en el Señor siempre estamos siendo procesados para llegar a un punto mayor. Cuando estamos en el colegio, estamos en el camino. Cuando estamos en la universidad, estamos en el camino. Y tenemos que ser procesados en ese caminar para aprender. Y ese proceso a veces es doloroso. Y al final siempre habrá una prueba. Pero al pasar la prueba seremos promovidos a un nivel mayor.
Eso es lo que el Señor quiere contigo. Estás en un proceso, estás en un desierto, el Señor te va a llevar a un nivel mayor de responsabilidad, de crecimiento, de amor y de estatura. ¿Para qué todo esto? ¿O qué va a la par con eso? Porque el Señor quiere formar tu carácter. Al formar tu carácter, tú vas a hacer lo que debes y no hacer lo que quieres. Hablábamos de que los dones espirituales son un regalo que Dios nos dio. Tenemos 1, 2 o 3 y nos lo da cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Pero el carácter se forma con el fruto del Espíritu. Los dones nos los regalan cuando nacemos de nuevo. El carácter se empieza a formar poco a poco y se muestra con el fruto del Espíritu Santo. Los dones que nacemos con ellos, con algunos, pueden ser moldeables al final, pero son genéticos. El carácter se forja, se fortalece, y eso solamente el Señor te lo puede hacer. Vimos entonces que después del proceso recibíamos la bendición, la promesa, y después subiríamos de estatura. Pero tenemos que conservarlo. Nadie sale graduado de 11 para llegar a la universidad y decir, no, yo más bien me devuelvo a repetir 11. No. Ni nadie está en sexto semestre de la profesión y entrar al séptimo semestre y decir, no, yo me devuelvo al sexto. No es para bajarnos, es para subirnos, es para promovernos. Un proceso siempre es para promovernos. Entonces, para terminar el resumen, decíamos que una vez que terminas tu proceso, en donde supuestamente el Señor te ha enseñado y eres más grande, más fortalecido y más alto, primero debes reconocer quién te dio la bendición. Segundo, debes agradecer por la bendición que te dio. Y tercero, debes empezar a caminar en prudencia y sabiduría para no devolverte. Estas tres cosas solo se consiguen después del proceso. Como lo decía con José, José le dieron el segundo puesto de Egipto porque el faraón reconoció en él un hombre lleno del Espíritu Santo, con sabiduría y prudencia. Fue procesado 13 años y yo no sé cuánto va a durar tu proceso, pero te tengo una historia, una noticia. Cuando termine tu proceso, vas a ser ascendido. No maldigas tu proceso, bendice tu proceso. En el proceso aprendemos poco a poco. Lo que se aprende poco a poco es lo que va quedando en nuestro interior. Lo que aprendemos rápidamente se nos olvida rápidamente. Lo que recibimos poco a poco nos edifica y ganamos sabiduría para administrarlo. Y la enseñanza del Señor definitivamente es poco a poco. Yo quiero que vayamos hasta Isaías. Y es otro versículo que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque Isaías 28. Porque nos dice lo siguiente. Isaías 28, el 9 y el 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará extender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito acá, otro poquito allá. Esa es la forma en que el Señor nos enseña. El Señor no te va a dar toda la sabiduría en un instante, ni toda la inteligencia, no te va a dar todo el conocimiento. El Señor te enseña mandamiento tras mandamiento.
El Señor te enseña renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Y eso lleva tiempo. El proceso por el que estás pasando lleva tiempo. Lleva tiempo. Mandamiento tras mandamiento y mandato tras mandato. Nada de lo que tú puedas conseguir instantáneamente te puede edificar y hacer bien. Nada. Todo lo que perdura en tu vida va a ser poco a poco dentro del proceso. Las riquezas son un proceso también. Si las riquezas tú las adquieres sin proceso, serían una maldición. Eso siempre lo decimos. Y recordamos que cuando alguien se gana una lotería, por ejemplo, se gana un baloto, generalmente, he visto algunas estadísticas donde dicen que todos han perdido el dinero que han ganado. No me consta, pero eso es lo que he escuchado. Se envanecen, se enloquecen y no pueden manejar esa bendición con sabiduría, con prudencia, teniendo el Espíritu de Dios en él. Las cosas rápidas se van rápido. Porque Dios no es que quiera que nosotros no seamos prósperos. Dios nos quiere prosperar, nos quiere bendecir. Pero quiere que aprendamos en ese proceso para que al final podamos administrarlo. Y ahí es donde tú vas a disfrutar de esa bendición y a prepararte para la siguiente, porque vas a ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, un poquito aquí, un poquito allá, una línea, otra línea, un mandamiento, un renglón, y vamos poco a poco, poco a poco, poco a poco. Mateo 19 nos habla, en Mateo 19 el Señor nos dice que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Pero no es que el rico no entre en el reino de los cielos. Ser rico no es un pecado. Lo que pasa es que con mucha frecuencia la riqueza llega sin procesamiento. La persona que está ganando el mínimo de un día para otro le llega una herencia de miles de millones, se enloquece. ¿Qué ha pasado con muchos de nuestros deportistas que amamos? Que salen de estratos y extractos muy bajos, sin dinero, y de un momento para otro reciben contratos multimillonarios, difíciles de manejar, no todos. ¿Qué ha pasado cuando el Señor te da una bendición porque tú la pediste anticipada y te llega un supercontrato y empiezas a recibir dinero, 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 pero no reconoces quién te lo dio, no agradeces a quien te lo dio y no lo administras con sabiduría, prudencia y con el Espíritu de Dios en tu corazón? No tienes proceso. Entonces el que es rico sin haber sido procesado no puede hacer esto. Cree que él es el que tiene el derecho. Cree que todo lo ganó por su inteligencia, por ser muy bueno en los negocios, por ser muy avispado. Avispado es el que empieza renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. Así el Señor te enseña sabiduría. Así el Señor te enseña a administrar la bendición que te va a dar. No ha sido procesado. Ahora conozco mucha gente con dinero que ha recibido el proceso del Señor y seguramente que va a estar en el reino de los cielos y seguramente que es salvo. La riqueza no es sinónimo de perdición. Pero también el Señor nos dice que la raíz de todos los males está en el dinero. Entonces, lo importante de ser rico es ser procesado, recibir la bendición de arriba, recibir la sabiduría de arriba, recibir la prudencia de arriba y ponerlas en práctica. Miren, hace muchos años, hace una semana anterior,
Recordamos con mi esposa que 26 años atrás habíamos salido por primera vez juntos. Estábamos de aniversario de haber salido por primera vez, de habernos ennoviado. 26 años. Luego, al poco tiempo, yo renuncié de unos puestos que tenía y nos dedicamos a una empresa con mi esposa. Y esa empresa realmente era novedosa, no conocíamos del Señor. Y empezó a crecer mucho. Yo me enloquecí. Yo recuerdo que apenas tuvimos los mayores ingresos, nos fuimos para un viaje, invitamos gente, estuvimos en hoteles. Me enloquecí. Y no supimos manejar esa bendición tan grande. Y quebramos, voy a hacer corto el cuento, quebramos. Como se dice, más quebrados que un bulto de canela. Realmente pasamos de estar aquí a estar allá. Y a eso le podemos sumar parte del resto del testimonio, que ya lo he manifestado en muchas oportunidades, donde tuve unos problemas matrimoniales, donde tuve problemas de carácter, tuve problemas de crecimiento, problemas de toda índole, hasta que recibimos al Señor y el Señor empezó a enseñarnos y empezamos a hacer el curso. Nos empezó a procesar, hace más de 20 años que nos empezó a procesar. Y nosotros dijimos, Señor, prosésanos, Señor, enséñanos, Señor, cuéntanos cómo es. Años después, todavía con muchas deudas, porque quedamos debiendo muchos millones, recibimos un contrato muy importante y pudimos hacer una facturación muy alta mes tras mes. ¿Y qué fue lo primero que dijimos con mi esposa? Esto es de Dios, gracias, es de Dios, esto viene de Dios. Segundo, gracias Señor. Y tercero, déjanos administrarlo con el Espíritu Santo, nuestro albacea, con sabiduría y prudencia. ¿Y qué empezamos a hacer? Primero empezamos a pagar. Todos los meses recibíamos una buena cantidad de ese negocio o de ese contrato y pagamos todo lo que habíamos quedado debiendo antes. Pagamos mucho. Nunca hicimos inversiones, gastos. No cambiamos de carro, no cambiamos de casa, no compramos nada. Quisimos ponernos al día. Y en un de repente, como la cuarentena, en un de repente, ese contrato se acabó. Sin previo aviso, no había nada que hacer. No podíamos alegar, no podíamos demandar nada. Después les cuento detalladamente, pero se acabó de un día para otro. Nos quedaron debiendo, no recuerdo, 250 millones fácilmente. 250 millones. Y nosotros teníamos que pagarle a proveedores, pagarle a clínicas, pagar a empleados, pagar tantas cosas. Pero habíamos tenido un proceso. Y en ese proceso el Señor nos permitió aprender a manejar con sabiduría, con prudencia, en el Espíritu Santo. Y habíamos podido guardar mes a mes, de tal forma que cuando se acabó el contrato, pudimos pagarle a todo el mundo. Y no volvimos a quebrar, porque Él nos prometió que nunca más volveríamos a pasar por ese desierto anterior. Y si Él lo prometió y nosotros fuimos obedientes, esa era la promesa a donde Él quería llevarnos, a que no volviéramos a quebrar. A eso quiere llevarte a ti también, que tú no entres en una quiebra, que tú tengas prosperidad y que tú tengas las bendiciones que Él quiere tenerte, pero te está procesando para eso, te está enseñando el Señor. Al final pagamos casi todo, no quebramos. Pudimos pagar deudas. Y a los proveedores y a los medios pagamos todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseñó en el proceso. Vámonos entonces a Tercera de Juan 1, capítulo 1, versículo 2, dice: Amado, aquí, esto es para ti. El Señor te está hablando aquí. Amado,
te dice el Señor. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¡Qué lindo! Entonces, ¿qué es lo que desea el Señor para ti y para mí? Que seas prosperado, que seamos prosperados ¿en qué? En todo. En todo incluye también en el medio económico. Y además que tengamos salud. Pero no así. Repito, no tenemos un Dios mágico, sino un Dios poderoso de procesos porque es sabio y nos enseña. En la medida en que sea prosperada nuestra alma, vamos a ser prosperados en todo lo demás y tendremos salud. ¿Quién quiere eso para su vida? Yo lo quiero. El Señor quiere que seamos prósperos. El Señor quiere que seamos sanos. Pero el Señor quiere que prosperemos paso a paso y que nuestra alma crezca en conocimiento de Él, de su gloria y en poner en práctica su palabra en el reino de los cielos. ¿Qué podremos encontrar en ese proceso que fue lo que nosotros dimos gracias al Señor después de la quiebra? Podemos encontrar primero formación. El Señor nos va a formar con el proceso. A ti y a mí nos va a formar en el proceso. Segundo, nos va a enseñar las minucias, hasta las cosas ocultas, hasta las cosas bien escondidas. Al darnos esa formación y al darnos ese crecimiento, ese aprendizaje, vamos a estar creciendo, entonces nos va a dar crecimiento. Y al darnos formación, aprendizaje e ir creciendo, vamos madurando. Entonces es cuando dicen Él es maduro en el Señor o Él es un inmaduro. Yo prefiero que digan que soy maduro y no inmaduro. Aunque yo me considere inmaduro para poder seguir aprendiendo del Señor. Señor, yo no lo sé todo. Señor, yo quiero que me sigas enseñando. Enséñame y déjame madurar en ti, Señor. Déjame madurar en ti, Señor. Preparación para la bendición. Preparación para la bendición. Ese pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó, dijimos que tenía una mentalidad cautiva. Salieron libres físicamente, pero estaban cautivos. Su corazón estaba cautivo. Pensaban como esclavos, se comportaban como esclavos, criticaban y alegaban como esclavos. El Señor tenía que transformar esa mente y ese corazón. Y el Señor dijo, en 2 años lo hago. A los 2 años llegaron a Cades Barnea. Y el Señor dijo, aquí está la tierra que yo les prometí, la tierra que fluye leche y miel. Y ellos decidieron, y ellos mandaron 12 espías para ver la tierra y saber qué estrategia podían emplear. Y esta historia la conocemos todos. De los 12 espías, 10 bajaron diciendo que eso no se podía hacer, que eso era imposible, que había gigantes, que ellos eran así de chiquitos a la vista de los gigantes. Y solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, sí podemos, porque si el Señor nos prometió, el Señor va a estar con nosotros. Los demás no. Y el pueblo le creyó a las voces negativas. 2 años. Era un trayecto que se podía hacer en algo menos de 2 semanas. Pero el Señor los preparó por 2 años. Y a los 2 años los probó. Y no pasaron la prueba. No pasaron la prueba. No estaban listos para subir de nivel. No estaban listos. No estaban listos para recibir la bendición. No estaban listos para conquistar esa tierra y mucho menos para administrarla. El proceso podría haber terminado en ese momento y no estaban listos. Toda su vida reclamando una promesa. Conozco personas, ¿tú no? Personas que dicen, Señor, 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 pero tú me prometiste y no me ha llegado, pero tú me dijiste y no lo he visto, Señor, y entonces
Pero si tú no te preparas para vivir un proceso y aprender en el proceso, esa promesa llegará y se perderá. O puede no llegar nunca. Y tú llegas a esa promesa. Agradeces, reconoces, aprendes a administrarla. Está el Espíritu Santo contigo y la abrazas. ¿Y qué pasa? Todo está hecho. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, decían por ahí. No. En el momento en que logras subir a ese nivel, el Señor te va a dar nuevas promesas, porque Él siempre tiene cosas más grandes para ti de lo que tú mismo piensas, porque sus pensamientos son más altos que tus pensamientos, así como sus caminos son más altos que tus caminos. Tú no te imaginas lo que el Señor tiene para ti, pero no te lo va a dar instantáneamente. Procesos, procesos, procesos. Ese Cades Barnea fue un error costosísimo, costosísimo. Por eso Moisés hablaba aquí, el pasaje que yo les leí para comenzar, del cántico de Moisés. Él tenía temor de que, como los padres de los que iban a entrar a los 2 años de peregrinaje no fueron capaces de tomar la tierra prometida, él creía, o no quería mejor, que los que ya iban a entrar a la tierra prometida fallaran por lo mismo y se devolvieran. Por eso les decía, no sea que se engorden y se olviden, no sea que se llenen de plata y se olviden del Señor, no sea que se llenen de bendiciones y se olviden del Señor de las bendiciones. Mire, en 2 de Pedro 2:2 hay 2 animales, un perro y una puerca. Y él dice que ellos son los que se regresan. Dice que el perro se regresa a su vómito por naturaleza. Si nosotros, con el nuevo nacimiento, con el cambio de ADN, con haber sido injertados en el cuerpo de Cristo y tener el ADN del Señor, de ese pámpano y esa vida, haber sido injertados en esa vid, no hemos cambiado nuestra naturaleza, cuando lleguemos allá vamos a regresar a nuestro vómito. Vamos a regresar a lo que hacíamos antes. Vamos a regresar a lo que éramos antes. Si bien es cierto que todo es un proceso para mejorar, no para regresar. Podemos seguir al segundo nivel de crecimiento. Pero debemos cuidar nuestra salvación, como lo dice la palabra. ¿Por qué debemos cuidarla? No porque se nos vaya a perder. El Señor te ama y nada te puede separar del amor de Dios. Pero ya tienes una salvación, cuídala. No te regreses a comer de tu propio vómito. Cuida tu salvación, consiéntela, sigue siendo procesado para seguir creciendo. El Señor quiere promocionarte permanentemente, día tras día. El Señor siempre te dará una meta nueva, una nueva carrera, hasta que diga, como Pablo, he corrido la buena carrera. O como el mismo Jesucristo que decía, Señor, me diste 12 discípulos, todos se salvaron, a excepción del hijo de la perdición. Pero lo que vine a hacer ya lo estoy haciendo. Que algún día tú y yo podamos decir, Señor, todo lo que tú me dijiste que hiciera ya lo hice y he corrido la buena carrera. Una carrera con una búsqueda insaciable e incesante de la verdad, que es Jesucristo. En la medida en que vamos a correr esa carrera, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, de procesos para llegar a ser promovidos, nuestra estatura espiritual también aumenta. Por eso tú puedes ver a 2 personas, una aquí y otra acá, ambas conocedoras del Evangelio, ambas que se dedican a dar el Evangelio, ambas que trabajan por el Evangelio, pero una puede tener una estatura más que la otra. Acá. Y eso se sabe por el olfato.
huele a santidad, huele a oveja. Se sabe por los frutos. Salen con fluidez los frutos del Espíritu. Se sabe por su carácter, porque es fortalecido. Eso lo sabemos siempre. Mire, Lucas 2:20, vemos cómo el Señor Jesucristo, vamos, Lucas 2:20, el Señor Jesucristo también tuvo procesos. También tuvo procesos. Lucas 2:52. Lucas 2:52, vámonos desde el 51 y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, hablando de sus padres. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Y ojo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor habría podido mandar a su Hijo en el plan de salvación, que en un momento determinado le dijera a todo el mundo, ojo, miren al cielo, y Él empezara a descender, ya hecho hombre, llegar acá y nos salvar a todos. No, también envió a su Hijo de bebé, que naciera de una virgen, con esos genes divinos, sin corrupción y sin pecado, pero tuvo que crecer. ¿En qué tuvo que crecer? ¿Solo en estatura? No. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El Señor Jesucristo vivió un proceso también. Él fue procesado porque Él se despojó de su divinidad y se hizo 100% hombre y fue tentado también, pero no pecó nunca. Jesucristo también necesitó del proceso. Y ese proceso, recuerden, que incluye el desierto. Recuerden que una vez que fue bautizado, el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allá también estuvo 40 días y 40 noches. Y fue tentado por Satanás. Fue procesado porque al final de los 40 días, cuando llegó la tentación, fue tentado en lo que más necesitaba: pan para comer. Saberse hijo de un Dios grande que lo podía rescatar. Y saberse dueño de muchas cosas con dominio. Los 3 campos en que Satanás lo tentó. Él le respondió con palabra, porque había sido procesado, estaba listo para empezar su ministerio. Fue procesado, pasó por el desierto y tuvo una prueba, y pasó la prueba. Fue aprobado, fue aprobado. El Señor Jesucristo, recordemos que vino a cumplir 2 cosas fundamentales, entre otras. La primera, el plan de salvación. Con su muerte y resurrección nos salvó. Por su sangre tú y yo somos salvos. Pero segundo, vino a implantar la semilla del reino en cada corazón. Del reino de los cielos, el cual Él había acercado. Y la cumplió, eso lo cumplió también. La primera la cumplió con su muerte y resurrección. Y lo segundo lo cumplió inicialmente con sus discípulos. A sus discípulos les dio la enseñanza durante 3 años y medio, los preparó y los procesó. Los entrenó. Él les enseñaba y los mandaba. Ahora practiquen, vuelvan. Ahora les enseño esto. Vayan, vengan. Esto se hace así, esto se hace allá. Les enseñó todo. Y al final les dio al Espíritu Santo, que es, al haberse iniciado con ellos, hoy en día no ha terminado esa misión, porque el Espíritu Santo que empezó su obra en ellos, está hasta el día de hoy en tu corazón y en el mío, para guiarnos, para mostrarnos, para enseñarnos todas las cosas. El Señor Jesucristo dice, y yo no les puedo decir todo,
Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a enseñar todo. Porque si yo les dijera, en este momento no lo entenderían. Pero ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en ti y en mí. Y Él te puede guiar en ese proceso. Él te puede guiar. Es el Espíritu Santo del Señor. Hemos sido procesados para que el Espíritu Santo obre a través nuestro. Somos instrumentos de Él. El Señor está en nosotros para que nosotros lo mostremos a Él. Que la gente que te vea, lo vea a Él. A su imagen. Conforme a su semejanza. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Sobre nosotros. Y en la medida en que tú le pidas que te llene de Él. En esa medida Él va a llenarte y vas a poder mostrar al mundo la palabra de poder del Señor Jesucristo y poder traer el reino e instaurar el reino de Dios en esta tierra. ¿Qué tanto hemos sido procesados? Realmente hemos aprendido. ¿O necesitamos volver a ser procesados por lo mismo que ya fuimos? ¿Qué necesitas tú para decir, Señor, gracias por el proceso? Sino el convencimiento que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Qué más quieres tú? ¿Qué tanto necesitamos madurar? No podemos seguir siendo bebés espirituales alimentados de leche espiritual. Algún día yo dije, nosotros a veces tenemos que predicar leche espiritual para que la gente nueva. Y nuestra pastora que amamos, nuestra cobertura espiritual, dijo, no, Robert, la leche se la damos personalizadamente, pero en la iglesia siempre se predica vianda, en la iglesia siempre se predica revelación, y la leche es personalizada, son los discipulados, son las ceras de amor, son los entrenamientos cara a cara. Por eso aquí predicamos la palabra de Dios como vianda, y tienes que crecer. Nuestra idea no es quedarnos bebés, nuestra idea es crecer. Por eso hoy, en el nombre del Señor, yo declaro que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Ponte de pie allí donde estás y levanta las manos al cielo y dile, Señor, que sea tu Espíritu cayendo sobre mí. Y llénate del Espíritu Santo porque el Señor hoy quiere traer el Espíritu Santo sobre tu vida y llenarte más. Y si ya lo recibiste, el bautismo, no importa, te va a llenar nuevamente. El Espíritu Santo quiere darte toda su llenura para que estés inmerso en Él, para que todo lo que salga de ti sea parte de Él y no de uno. Y ahí es cuando volvemos a decir, ahí es cuando decimos, Señor, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Los bendigo, declaro bendición allí. Y el Espíritu Santo que cayó sobre ti, que está contigo y que está en ti, está limpiando esa enfermedad. No te olvides, estás siendo sana por el Espíritu Santo de Dios. Está restableciendo esas articulaciones que te duelen y que están inflamadas. Y está restableciendo tus problemas digestivos, está quitando los problemas digestivos. Está restableciendo esa flora intestinal, esas células intestinales. El Espíritu Santo te está limpiando. Créelo, porque el Espíritu Santo que estoy predicando acá está llegando allá. Créelo, para el que cree, todo le es posible. Iglesia, los bendigo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Declaro bendición en sus casas y en sus familias. Declaro bendición también en la familia que no ha recibido al Señor. Y quiero declarar que muy pronto ellos llegarán a los pies de Cristo. De hecho, el Señor me está mostrando un ministerio importante dentro de la iglesia. Yo pienso que se va a llamar urgencias espirituales, para que el que tenga una urgencia pueda tener a quien consultarlo. Pero bueno, si quieres podemos comenzar por esta oración de fe. Repite después de mí, de una forma genuina. Señor Jesucristo,
Te abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor. Gracias, perdona mis pecados, Señor. He pecado mucho, me he apartado mucho de ti, perdóname. Que sea tu sangre limpiándome y bañándome. No permitas que me aleje nunca más de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Los bendigo y los amo. Amada Manuela.